Y pues vamos a meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés 3:11, por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, es donde vamos a meditar. Y tenemos, hermanos, pues un gran tema con la ayuda de Dios. Esperamos de que podamos ser lo más gráficos, ¿verdad?, posible, para que todos llevemos esta información en el corazón primeramente. Eclesiastés 3:11, si lo tenemos, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Vamos a orar con la ayuda del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, pero también en todo santo lugar, y creemos también aquí en tu casa de oración. Muchas gracias, Padre, por escucharnos, porque esta alabanza, estas oraciones han subido delante de tu presencia. Tenemos fe que así es. Ahora, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Danos de tu Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a considerar tu palabra. Descubre en nuestro corazón las verdades eternas. Bendice a esta iglesia y a todos los que nos escuchan. Señor, tome en cuenta sus peticiones y necesidades y obra poderosamente, sabiendo que vas a orar. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermano, hermana, con la ayuda bendita del Señor. Cristo vive para siempre. La realidad de la creación del mundo y del universo, del ser humano, obviamente, hermanos, tiene más de 100 teorías, ¿verdad? Hay mucho interés por descubrir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. La Biblia nos responde todas estas preguntas, pero a pesar de eso, la palabra de Dios afirma, hermanos, que el hombre no puede llegar al conocimiento absoluto por sí mismo. Es decir, estamos limitados, ¿sí? Y cuando digo estamos limitados, me refiero a toda la raza humana, no solamente la cristiandad de estos días, sino todo ser humano, incluso los científicos, los físicos, los astrofísicos, sobre todo tipo de persona, tenemos un límite. Este versículo lo dice, hermanos: el mundo dio en su corazón de tal manera. Por favor, la primera diapositiva, porque vamos a hablar de lo que es la creación, ¿verdad?, lo que es el origen de la vida del universo. Dice la palabra que el hombre no alcanza la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Es decir, no puede tener una visión completa. Nadie va a tener una verdad absoluta. Atención, hermanos. Este mismo versículo dice en otra versión: todo está bien en su momento oportuno, pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber algunas pequeñas lagunas de información. Ahora, hermanos, gracias a Dios, como decía el día de ayer, estas lagunas de información vienen a ser no tan importantes. ¿A qué me refiero? Mencionaba que si existieron o no los dinosaurios, de todas maneras, Cristo vive, que es lo importante. Es decir, no nos afecta en nada que
que no existan y no nos afecta en nada el que sí existan. En realidad, lo que queremos ver es que dice la palabra de Dios con respecto a, y es lo que vamos a ver también hoy a través de esta pregunta. ¿Existió una generación pre-adánica? Entiéndase, antes de Adán. Si existió o no, bueno, aquí en este punto sí tenemos más evidencias, vamos a decirlo, bíblicas, textos que nos dan luz, hermanos, y que la palabra de Dios obviamente no se puede contradecir, ¿verdad? Por eso iniciamos con este versículo, ¿verdad? Donde nos menciona que no vamos a alcanzar una visión completa de todo el universo, porque no estamos capacitados para ello, estamos muy limitados. Punto, versículo siguiente, Eclesiastés 8:17. Eclesiastés 8:17. Este nos habla de lo mismo, hermanos. Reafirma esto, dice: he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que puede haber una persona que diga: no es así, es así porque así yo lo encontré, así dice. Y bueno, dice este versículo que hubiese un hombre, ¿verdad?, que diga que la sabe, que entendió la obra de Dios y que la entendió cabalmente, dice aquí, no por eso podrá alcanzarla. Es decir, no puede decir que conoce la verdad o que lo que él opina es la verdad. Si me explico, pero no por ello es una realidad lo que nos está afirmando. ¿A qué me refiero, hermanos? Es que vuelvo al punto donde no solamente el mundo está dividido en cuanto al origen de la humanidad, sino que a veces dentro del mismo cristianismo hay denominaciones que ven una cosa y otros otra. Y ahorita vamos a ver algunas versiones, las más conocidas, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no pueden ser posibles esas versiones, aunque utilicen también versículos de la Biblia, pero hay otros que están pasando por alto también, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que nos vamos a cerciorar de que todo esto es cierto o falso hasta que estemos en el reino de los cielos. ¿Sí lo explico? Cuando todas las cosas se nos revelen directamente de Dios, entonces nos va a explicar, ¿verdad?, qué pasó, si dónde está el Leviatán, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasó con ese animal? ¿Dónde está? ¿Vive, no vive? ¿Qué sucedió con él? Nos va a explicar bien cuál fue el orden del origen del universo, ¿sí? Ahora tenemos nosotros la palabra, tenemos una luz, bendito sea Dios, ¿verdad? En la luz dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea a mi camino. Gloria a Dios. Vamos a ver, y tengo mucha información hoy. Vamos a ver tres puntos que se manejan. Una civilización imperfecta, es decir, que antes de Adán hubo una civilización imperfecta. 2. Civilización humanoide. 3. Que fueron los ángeles. Bueno, vamos a considerar la primera teoría y de dónde viene, y que a la vez es el origen de esta gran polémica que se genera, que si hubo generación antes de Adán. Fíjense, yo nunca lo había pensado, me parece que venía de otro lado, pero cuando investigamos bien, bueno, todo esto viene de parte de la Iglesia Católica Romana. Vamos a analizar
civilización imperfecta antes de Adán. Ustedes saben, hermanos, que el catolicismo romano gobernaba en Europa, ¿verdad? Y prácticamente todo es católico romano, ¿sí es así? Ahora, cuando empieza, hermanos, el hombre a viajar, ¿verdad? Todos en ese momento eran de tez blanca, eran raza blanca, eran europeos, ¿sí? Tenían ciertas facciones. Y cuando empiezan a viajar y se encuentran a los de raza amarilla, es decir, los mongoles, como se llaman así, y se volvieron diferentes, ojos más rasgados, pequeños, caídas sin nada, un poquito amarillos. Dijeron, ¿qué pasa aquí? Si el catolicismo nos enseña que Adán y Eva fueron nuestros padres y siempre los pintan blancos, entonces dicen, ¿de dónde salieron los amarillos? Ahora, fueron descubriendo África, por ejemplo. Fue un problema cuando descubrieron África. Los negros, ¿verdad? Dijeron, a ver, ¿cómo están estos negros? ¿Qué son? Son humanos. Fíjense, hermano, la gente se preguntaba que si los negros eran humanos, que si tenían sentimientos. Por eso los trataban como animales, a la raza negra. Sí, de ahí viene el racismo. Fíjense, hermano. Esto de que hay una civilización antes de Adán es un esfuerzo de la Iglesia Católica para tener el control y la razón a su interpretación bíblica sobre el origen del hombre. Ese es el Papa Pío, bueno, por ahí es su nombre, no lo alcanzo a leer bien. En ese tiempo, ¿verdad?, que estaba gobernando, cuando se empiezan a viajar, empiezan a Magallanes también, empiezan por ahí, ya estaba el gusanito, ¿verdad?, con un tal Cristóbal Colón, que también quería viajar en barco. ¿Sí? Ya había un científico que se planteaba la posibilidad que la Tierra no era plana, sino que era ¿qué? Redonda. Pero le dijeron que estaba equivocado. ¿Y quién se lo dijo? La Iglesia Católica Romana. Los trataban de herejes, brujos. Estaban mal. O sea, el catolicismo quería tener el control. Y para que no se les saliera de control, empezaron a inventar, ¿verdad?, algunas cosas para que según concordaran con la Biblia y la gente no abandonara el catolicismo romano. Por favor, la que sigue. El Papa dice, contestó a sus dudas. ¿A qué dudas? Algunos se preguntaban, bueno, y Caín fue expulsado, ¿verdad?, porque mató a Abel. ¿Y con quién se casó Caín? Entonces dijeron ellos, miren, no se preocupen, vamos a ver con la respuesta, dijo el Papa. Esta gente, dice, es decir, esta generación predánica, ya no se parece a nosotros porque han pecado mucho, pero es nuestra obligación redimirlos y acercarnos a Dios. ¿Sí? Es decir, que los negros, los mulatos, los amarillos estaban de ese color porque habían pecado mucho. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? ¿Alguien ha escuchado eso? Creo que yo es la primera vez que escucho estas cosas. Esa fue la explicación que el Papa le dio a la sociedad de aquel tiempo. ¿De dónde salieron los negros? Es que son pecadores. Por eso está aquí. ¿De dónde salieron los mestizos negros? Igual son pecadores, ¿verdad? Es más, cuando llegaron a América, la gente dijo, esta gente tendrá alma. Estaban dudando que si los americanos tendrían alma. Fíjense, ellos se creen una raza que superior
¿verdad? Por eso ellos decían, nosotros somos hijos de Adán, y los demás, pues de otra raza por ahí que Dios experimentó y que son muy pecadores y no tienen conocimiento de Dios. Por eso querían justificar también el hecho de que no eran cristianos, ¿verdad? Porque a donde iban, cada quien tenía su propia religión diferente. Ahora, esa es la respuesta a lo que la gente quería saber. No, hermanos, simplemente el catolicismo romano no quería aprender a estos y quiso, ¿verdad?, resarcir este asunto con esa situación que hubo una raza antes de Adán, hubo una raza y que de ahí salieron o salen, provienen de ahí todas las razas que no son blancas, ¿sí? Todos los que no son europeos o asiáticos, ¿verdad?, vienen de una generación pre-adámica, antes de Adán, y por ello son paganos, son pecadores y hay que gobernarlos, porque quién sabe si tengan sentimientos y quién sabe si tengan alma. Eso, hermanos, esto llevó al racismo. Esto es el inicio de una sociedad que condenó a los negros y a todas las otras razas que no eran blancas. Sí, de ahí inició el racismo. Por favor, sí. Isaac de Peiré, en 1655, teólogo francés, quería explicar esta situación en su libro titulado Hombres antes de Adán, analizando los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 5 de la carta a los romanos. Miren, desde ese entonces la idea absurda de una creación alterna ha permeado en las religiones hasta el cristianismo con sus respectivas variantes. Este fue un teólogo francés, obviamente era católico romano. Vamos a ver un punto. Lo que quería hacer con su libro era conciliar la situación que había otras razas, ¿verdad? Y les puso un cierto nombre, analizando los versículos de la carta a Romanos capítulo 5, donde menciona, hermanos, que algunas personas que no conocieron al Señor no van a ser juzgadas conforme a la ley, ¿verdad? Y entonces se menciona, entonces ellos están bajo otra ley que no es la de Dios, porque son la creación aparte de la nuestra. A esa conclusión llegó este hombre, y el problema, hermanos, fue de que se divulgó esta idea, se publicó este libro, ¿verdad? Y muchos teólogos lo leyeron y muchos lo adoptaron, y al paso del tiempo, incluso muchos cristianos lo siguen creyendo, que hay una generación pre-adámica que no estuvo en Edén, que no es parte de Adán y Eva, que es parte de otro tipo de seres humanos. No sé cómo explicarlo, pero esto no es bíblico, hermanos. ¿Sí? No es bíblico. Para empezar, son ideas que el ser humano se planteó para poder explicar esas lagunas de información, ¿verdad?, que ya mencionaba hace un momento. Ahora, ¿qué dice Génesis 2:5? En verdad había otras personas antes de Adán. Génesis 2:5, por favor. Vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho el universo de la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Cuál fue el primer hombre que Dios creó para que cuidara y labrara la tierra?
No había otro ser humano que lo hiciera. ¿Sí? Adán se le entregó un mundo virgen, sin alteración. Nadie lo había tocado. Solamente el primero que lo hizo fue Adán. Es decir, no había otra persona que hubiese convivido con los animales o con las plantas, labrando la tierra, se hubiese alimentado de ellos. Él fue el primero. Gloria a Dios. Sí, Él fue el primero. Es creación de Dios. La palabra le llama la corona de la creación, que es el ser humano, hermanos. Entonces, creo o consideramos que esta idea de una sociedad o humanidad aparte de Adán, francamente la palabra no la está respaldando. Ahora, ¿qué podemos decir de los ángeles caídos? Vamos a ese punto, por favor. A ver qué positivo tenemos ahí. Sí, efectivamente, los ángeles caídos, ¿sí? ¿Qué sabemos de esto? Escrituralmente sabemos que antes de existir este mundo ya existía la vida. ¿Sí es cierto? Sí, la vida ya estaba en la eternidad, ¿verdad? Lo que inició Génesis 1 y 2 es el tiempo en esta tierra, pero antes de esta tierra existe la eternidad. No la podemos medir en años ni en millones de años, porque no hay forma de medición. Sí, no hay forma de medir la eternidad, no se sabe cómo. Entonces, lo que sí podemos saber es a partir de la creación de la tierra hacia nuestros días, nada más. Y según la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos demasiado tiempo, como la ciencia afirma que tenemos miles de millones de años. ¿Sí? No tenemos tanto tiempo aquí. La Tierra parecería para los científicos parece que tiene mucho tiempo, pero si tuviese ese tiempo que los científicos afirman, el campo magnético de la Tierra, que evita que los rayos del Sol nos bombeen de lleno, al ritmo que ellos dicen que fuimos creados, el campo magnético de la Tierra ya se hubiese destruido. A la fecha, todavía nos cubre ese campo magnético, ¿sí? Pero cada año se va desgastando. Entonces, al ritmo que se va desgastando, multiplicado por los miles de millones de años que la ciencia dice que tiene la Tierra, ya nos estuviéramos quemando. Entonces, no tenemos tanto tiempo aquí, o la Tierra al menos no tiene miles de millones de años, es más joven. Amén. Sí, entonces el problema es este: ¿cómo cuentan ellos los años? ¿Cómo hacen ese conteo? Bien, vamos a considerar, hermanos, primeramente el Salmo 90, versículo 2. ¿Qué dice el Salmo 90, versículo número 2? Con la ayuda del Señor, Salmo de Moisés, dice la Biblia, Cristo vive. Si Moisés, siervo de Dios, dice la Escritura, 90 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria a Dios. Es lo mismo que dice San Juan en su primera carta, primera de San Juan 1, ¿verdad? Que en el principio estaba el Verbo, gloria a Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, nos da a esa misma conclusión, ¿verdad? Por otro lado, el Señor estaba desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El primer habitante, Él no fue creado, Él es eterno. ¿Qué fue lo primero que creó, hermanos? Los seres angelicales, ¿verdad? Todos los seres espirituales, todo lo que no vemos fue creado
cuándo, no podemos afirmar fechas, pero lo que podemos decir es que, ¿verdad?, nacieron los ángeles. Gloria a Dios. Vamos inmediatamente a Génesis 1, versículos 3 al 5, con la ayuda del Señor. Génesis 1, versículos 3 al 5, y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. No perdamos en Israel, hermanos. Mencionaba también el día de ayer que para nosotros un día son ¿cuántas horas? 24. Pero para los judíos no, hermanos. ¿Cómo cuentan un día los judíos? Así como está aquí: fue la tarde y la mañana un día. Para ellos, hermanos, el día termina como por ahí de las 6 de la tarde. ¿Sí? Y empieza el siguiente día prácticamente. Termina el día a las 5:59, 6, empieza el otro día. Es una forma diferente de pedirlo, porque ellos toman en cuenta esta frase: fue la tarde y la mañana un día. Así lo cuentan ellos. Para nosotros son de 24 horas, desde las 0 hasta otra vez las 0, que es otra vez el día. Si es así, hermanos, o ya no se puede, ¿verdad? Su medición es distinta. Ahora, mencionamos que la palabra de Dios en estos versículos de origen, ¿verdad?, como dice San Pedro, que para el Señor un día puede ser 1000 años, ¿verdad? Es decir, para el Señor puede correr. El término día no significa una cantidad de tiempo, sino una jornada de trabajo, puede ser nada más. Un día de trabajo. Por eso dice que trabajó ¿cuántos días? 6, y descansó el día 7. Para nosotros nos cuesta trabajo entenderlo porque, insisto, menciona la palabra día y lo asociamos con 24 horas del reloj. Pero en el tiempo de Dios, Dios no tiene reloj. Amén. Y por eso dice: un día hace una jornada de trabajo. Día 1 creó la luz, día 2 creó los más. Empezó la creación, hermano. Sí, fue la tarde y la mañana, y ese fue un día completo. Pero no nos está diciendo que sean de 24 horas o de 12 horas, simplemente nos está ilustrando que es una cantidad de tiempo. Ahora, de Génesis 1:1 y 1:2 vemos nosotros, hermanos, que hay un cambio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de cielos, aquí no está hablando, hermanos, nada más del primero, segundo y tercer cielo. Está hablando de todo el universo, toda la Vía Láctea, todo lo que existe fue creado en el Génesis 1:1. Gloria a Dios, ¿verdad? Fue creado todo. Ahora, Génesis 1:2, vemos que la tierra está desordenada y vacía, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Desde el inicio, hermanos, Dios sabía que en esta tierra, en este punto tan pequeño del universo, iba a ocurrir algo poderoso, que el Hijo de Dios se iba a hacer carne, se iba a hacer ser humano. Por eso es de que pone especial atención en la Tierra. Se crearon muchas galaxias, se creó todo el universo. Hay millones de planetas, hay millones de galaxias con un sol similar al que tenemos aquí. Pero Dios puso su atención sobre
Los ángeles de Dios no saben lo que es, hermanos, orar, ayunar, ir a un templo, a un lugar de oración, porque siempre han estado en la presencia de Dios. No hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, pero ellos no lo saben, ¿sí? Por ello es que Satanás los convenció de rebelarse contra Dios, ¿verdad? Y se trajo una tercera parte de los ángeles. Estos, dice la Biblia, que fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Nos dice de la siguiente manera. Si lo tenemos, hermanos. 3 y 4 dice: y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran regla para que la presencia de la sentencia durase al desierto. Ya lo pasé. Exacto, ¿verdad? Apocalipsis 12. Sí, más atrás. Prácticamente desde el 4. Sí, gracias. Vamos a ir solamente el 4 porque nos sigue desarrollando la historia de la situación. Solamente el 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó a tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando hubiese dado a luz. ¿Verdad? Entonces, más abajito dice, ¿verdad? Y fue lanzado fuera aquella dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Verdad? Es aquí donde muchos mencionan que efectivamente en el versículo 1 ya estaba la tierra creada, pero en el versículo 2 sucede un cataclismo, es decir, Satanás es enviado a la tierra, ¿verdad? Pero es enviado, hermanos, si leemos con atención que se quiere de otros pasajes de la Biblia como Isaías, que los ángeles fueron enviados al abismo, es decir, a las profundidades de la tierra, ¿verdad? Entonces, no estaban sueltos, vamos a decirlo, ¿verdad? No estaban ellos rondando, dando vueltas, no, estaban encarcelados. Incluso San Pedro menciona, también Judas, también lo menciona en su carta, ¿verdad? Que estos eran seres que están encarcelados y que algún día van a salir de ahí para ser juzgados de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Número 1, si es probable, ¿verdad?, de que cuando fue enviado Satanás a la tierra se haya convertido en una especie de caos que estaba oscura, pero a la vez estaba el Espíritu Santo, ¿verdad?, reteniendo, hermanos, estaba sobre la haz de las aguas, el Espíritu de Dios, hermanos, sujetando a Satanás. Gloria a Dios, ¿verdad? Todo. En un lugar donde, en el abismo, ¿sí?, con cadenas de oscuridad, aprisionados, vamos a decirlo así, ¿verdad? Algunos van a decir, bueno, ahorita vamos a hablar de experiencias. Estaban ellos aprisionados, hermanos, y efectivamente, sí podemos nosotros pensar que sucedió esa situación, claro que sí, pero de que ellos estuviesen trabajando en la tierra o ser una generación que estaba en la tierra, no. ¿Por qué no? Número 1, hermanos, aquí tenemos algunas situaciones, ¿verdad? Número 1, los ángeles son ¿qué? ¿Qué son los ángeles, hermanos? Son espíritus, ¿sí? No tienen cuerpo. Hay
Alguien lea Hebreos 1:7, por favor, Hebreos 1:7. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo, no trabajan la tierra, no comen, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Porque son espíritus. Hebreos 1:7. ¿Alguien lo tiene? Dice espíritus. Amén. Gracias. Sus ángeles llaman espíritus y sus ministros llamas de fuego o fuego flameante, también dice la palabra. Obviamente el hombre no. El hombre fue formado del polvo. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre el alma viviente. Es muy diferente a los ángeles, hermanos, ¿verdad? Dios que creó a la humanidad algo más grande, más complicado, vamos a decirlo, porque los espíritus, ¿verdad? Simplemente salieron de la nada, son invisibles en realidad, no se pueden ver. Podemos decir que aquí entre nosotros hay espíritus también, hay ángeles de Dios. ¿Alguien los puede ver? No podemos verlos, pero están y conviven con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, simplemente nacieron, surgieron. Le llaman también, ¿verdad?, que la creación, ¿verdad?, empezaron ellos a cantar, empezaron a servir a Dios, ya venían así de fábrica, vamos a decirlo así, ¿verdad?, con un espíritu de servicio. Les llama, hermanos, ministro. La palabra ministro o ministrar significa servir, ¿verdad? Ya venían con eso, con el espíritu del ánimo de servir. ¿Cuál es la diferencia con el humano? La gran diferencia con el ser humano, que Dios llama y escoge a los que le van a servir. Amén, hermanos. Dios sienta en el corazón el ánimo para servir a Dios, porque no cualquiera quiere servir. Muchos dicen, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no soy capaz, etc. Pero algunos dicen, bueno, venme aquí, envíame a mí, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia con ellos. Ellos ya estaban programados para servir, nosotros no. Nosotros nos estamos preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? Sí, nos preguntan. Siempre nosotros el creer, pero no nos obliga a hacerlo. Nadie sirve a Dios por obligación, ¿sí?, sino es por convicción, por llamado. Bendito sea Dios. Ahora, hermanos, los ángeles son seres asexuales, es decir, no hay ángeles ni ángelas, simplemente son ángeles. Génesis, ¿verdad? San Mateo 22:30. San Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el matrimonio está circunscrito solamente aquí a la tierra, hermanos. Una vez que el Señor nos levante, no va a haber hermanos y hermanas, simplemente seremos iglesia de Jesucristo. Amén. Porque le preguntaban, hubo un hombre que se casó con una y luego se murió y luego ya tuvo que casarse con su hermano. Fueron 7 hermanos, dice, y con ninguno dejó descendencia y los 7 se murieron. En la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser su marido? No, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección seréis como los ángeles que se casan y se dan el casamiento. Simplemente están sirviendo a Dios por la eternidad. Gloria a Dios. El matrimonio, la familia, es para esta tierra. La familia hay que disfrutarla.
el varón tiene que ser varón y la mujer tiene que ser mujer, pero algún día ya no habrá diferencia ni de hombres, ni de mujeres, ni de razas, ni de culturas. Seremos uno mismo con Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Todas estas diferencias se van a quitar. Entiendas entonces que los ángeles no pueden procrear, porque se necesitaría que tuviésemos a un ángel macho y a una ángela hembra. Bueno, no hay hembras, dice, pero dice, por ahí se casaron con las hijas de los hombres. ¿Y cómo? Si no hay ángeles machos o varones. No tiene sistema reproductivo. ¿Cómo? El único que pudo hacer eso es el Espíritu Santo. Cuando puso el gameto masculino que hacía falta en el óvulo de María, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y María quedó que embarazada. Esa semillita de varón que le hacía falta, el Espíritu Santo le incrustó en su carne, el óvulo, se completó la escalerita, la secuencia, y se empezó a crear un hijo varón. ¿Pero quién hizo eso? Dios. Pregunto, ¿los ángeles son Dios? Los ángeles no pueden hacer eso. No pueden tener hijos, o sea, no pueden casarse con las mujeres, ni las mujeres dicen, ay, dijo una muchacha, ella me casé con el diablo. Felicidades, bueno, ni tanto, pero es que no se puede, o sea, el diablo las engaña a la gente, porque no puedes estar casada con el diablo, ¿verdad? No puede hacer del diablo que sea su mujer y a un varón que sea su hombre, no se puede. ¿Sí? Y no lo dije yo, lo dice la palabra dice. Así os creó Dios al hombre, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y hembra, los creó. Benditos del Señor. Fue el primer diseño que tenía esta grande diferencia: el aparato reproductivo masculino y el aparato reproductivo femenino. Esto no existía antes de Génesis 1:2, ¿verdad? Antes de ahí no existía. Empezó a existir a partir de 1:2, ¿verdad? Ya después empezó la creación y Dios hizo al ser humano a partir de ahí. Los animales ya venían dotados también con esta capacidad. Sí, los animales sí se reproducen, pero los ángeles no. Los ángeles, si Dios creó, por decir una cosa, creó 10,000 ángeles. Y se fueron destacados 3,000. ¿Cuántos se quedaron? 7,000. Y a la fecha siguen siendo 7,000. O sea, no pueden tener hijos. No se pueden reproducir a menos de que Dios cree más ángeles. Y les digo, si Dios crea más, bueno, pues estaríamos hablando que hay más de 7,000. Pero si no, simplemente es la cifra que Dios creó, restándole una tercera parte que cayó. Hasta la fecha son los mismos. ¿Sí? A menos de que Dios diga que lo destituido que fue o que va a hacer más, tiene que crearlos. Pero es Dios, Él es soberano, Él sabe lo que hace, no se la van a Dios, hermano. Él puede hacerlo. Para Él no hay leyes que puedan detenerlo. Fue capaz de detener el sol. En realidad, lo que detuvo, hermanos, fue el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Sí? Cuando dice que se detuvo el sol y la luna, ¿qué se detuvo? La Tierra. El Señor agarró la Tierra, se quería, ¿verdad? Se quedó bien. Y no se movió. ¿Cuánto?
Después la soltó y se empieza a mover. Se empieza a mover. En la porción de Isaías, el reloj de sol retrocedió 10 grados, es decir, agarró la tierra y la hizo para atrás. O cuando le da cuerda a un carrito de cuerda y sale, algo así. La regresó hacia atrás, retornó 10 grados hacia atrás. Porque Dios con el tiempo puede hacer lo que Él le plazca. El tiempo está en las manos de Dios. No, por eso nunca podemos decir, Dios está tardando. No. Él nunca se tarda. Él siempre llega a tiempo. En la Biblia esto le llama, hermanos, el tiempo de Dios, precisamente, ¿verdad? Entonces, no confundamos nuestra forma de medir el tiempo como Dios y la facultad que le da vida, en el caso de María, de que el Hijo de Dios naciera de la mujer, hermanos, con lo que los espíritus no pueden hacer. ¿Sí? Los espíritus están también limitados. Ahora dice, los ángeles son prisioneros. El hombre tiene libertad. Dice la Biblia que Jehová había apartado un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Los ángeles, por el contrario, Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su vida, mas dejaron su habitación, los han reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Sí? A la fecha aún siguen muchos ángeles. ¿En qué cantidad? No lo sabemos. Lo único que sabemos, el único dato que tenemos es una tercera parte de los que estaban en el cielo, ¿verdad? Ahora están aquí. Algunos en formas se degradaron en formas de espíritus inmundos, ¿sí? Se pueden posesionar de la gente, sí lo pueden hacer, ¿sí? No les gusta el agua, por ejemplo. Y solo les sacamos. Dice que, ¿se acuerdan del demonio verde? Le dijo a los cerdos, había una manada de cerdos, un acto de cerdos paseando, y cuando el demonio sale del muchacho que tenía una legión, se metieron a los cerdos. Y ¿sabes qué? No los expulses, no los mandes al abismo. El abismo está en las profundidades de la mar. No los envíes al abismo. Envíalos a esos cerdos. Está bien, váyanse. Se pasaron el muchacho, se pasaron a los cerdos. Y los cerdos de todas maneras se despeñaron en la mar. ¿Se acuerdan? Iban corriendo todos y se fueron a la mar de todas maneras. Pero lo que no querían los demonios era irse al abismo, en la profundidad del mar. Ahí está la prisión de la oscuridad. Apocalipsis 6 dice que el abismo será abierto y que va a subir una nube que va a cubrir el sol y se va a poner todo oscuro. No son otra cosa más que demonios, hermanos, que van a gobernar la tierra, van a salir por toda la tierra. Los espantos más grandes que el ser humano se puede imaginar. Demonios van a estar caminando literalmente sobre la tierra. Dice que le va a dar Dios potestad de ¿cómo se llama? Atormentar. Los demonios no van a matar a nadie, van a atormentar por 5 meses la muerte huida. Es decir, nadie se va a poder morir, aunque vean a los espíritus inmundos y a los demonios a su alrededor. No van a poder morir, va a ser un espacio donde la muerte se va a ausentar por el poder de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y esa gente va a experimentar el terror, el miedo. Por eso la Biblia le llama crujir de dientes. El crujir de dientes es un estado de miedo muy profundo que la persona ya no se puede gobernar. La quijada le empieza a latir
por eso los dientes le truenan. No sé si usted ha visto a una persona que cruje los dientes. ¿Nadie lo ha visto? Yo nada más una vez en la vida lo hice. Una vez. Sí, hasta se oye de tanto, no sé, molesto, la ira. En este caso, la ira es el miedo. El miedo va a ser tal que la gente se va a morder la lengua. No va a tener gobierno sobre sí, va a perder la razón. Santo Dios, ¿Somos ángeles una generación pedagógica? No, pero sí estuvieron en la tierra antes de Abraham. ¿Sí? De hecho, ahí están todavía y van a salir de ahí para ser juzgados por Dios algún día en el juicio del trono blanco. Por último, ¿qué tenemos? Bueno, esto lo tomé, hermanos, porque es una tradición judía. ¿Qué dice la tradición judía? La tradición judía habla de una mujer llamada Lilith, que fue, según ellos, la primera mujer antes de Eva. ¿Habían escuchado ustedes que antes de Eva hubo otra mujer? Bueno, el asunto está haciendo. Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una tercera presencia humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El judaísmo no la ha reivindicado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al erotismo femenino. Más allá de la tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar con raíces sumerias o acadias. En concreto, había en Mesopotamia, según el arqueólogo británico Reginald Campbell Thompson, un grupo de demonios femeninos derivado de la criatura Lilith, con unas características que corresponden a la figura mitológica. Eran mitad humanas y mitad divinas. Usaban la seducción y el erotismo como armas, y la noche era su hábitat natural. Todos estos súcubos, en cualquier caso, tienen las cualidades de lo que luego han representado como vampiros, aunque cubiertos de pelo, y derivan de la palabra viento o espíritu. Esta tradición había pasado más tarde a la cultura judía a través de los semíticos residentes de Babilonia. Los judíos adoptaron así el hebreo del nombre de esta criatura maligna hasta vincularlo posiblemente a la palabra laila, que significa noche. Sí. Ellos creen que el Génesis 2:23, lea conmigo Génesis 2:23, por favor. Génesis 2:23, vamos a hacer origen. 2:23 dice: y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense lo que dicen ellos. Cuando dicen, esto es ahora, es decir, para ellos es la mujer que tenía primero. No era de su carne. La mujer que tenía primero también fue tomada del polvo, pero es lo que ellos explican, ¿verdad? Por eso trato de explicarlo a ustedes. Dice, esto es hueso de mis huesos, y por eso lo voy a llamar varona, porque proviene de mí. Es decir, que Adán estaba reconociendo que esa segunda mujer, ahora resulta que Adán fue el primer divorciado y se casó de nuevo, que su segunda mujer era hueso de su hueso y carne de su carne. ¿Y de dónde salió la primera? Bueno, según ellos, Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó.
que ahí fue cuando creó a Adán y Lilith del polvo de la tierra, nada más que Lilith no se sujetó, se enajenó, se endemonió, se salió del paraíso. Entonces Dios tuvo que hacer un plan B, dijo: no es bueno que yo esté solo. Fíjense cómo introducen el asunto, Si usted lo lee así, está de verdad. Yo creo que sí. Fíjense, introducen así. La mujer fue infiel, la mujer no se sujetó a Adán, no cumplió el plan de Dios, fue expulsada del paraíso, y entonces Dios tuvo que hacer que Adán se durmiera para sacar la costilla y de ahí sacar a la mujer, etcétera, etcétera. La historia que ya conocemos. Ahora, dice que Caín, cuando fue expulsado, se casó con Lilith, es decir, la que hubiese sido su mamá, algo así, ¿no? Porque fue pareja de Adán. Entonces, la persona con la que Caín se casó fue Lilith, o descendiente de él. Y por eso ellos creen que así debería de ser la historia. Y dice Eureka, ya sabemos de dónde viene la esposa de Caín. Fíjense. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Será correcto? Pues, obviamente, aquí nos está diciendo que esta es una tradición sumeria, es decir, de pueblos paganos. Los rabinos judíos la adoptaron con el paso del tiempo. Pero pregunto, hermanos, ese fue el único error de los rabinos judíos. Cometieron muchos errores los rabinos. No la ley de Moisés, no, sino la interpretación que los rabinos le daban a la ley. Sí, fue la que estaba equivocada. Por eso, cuando trajeron a esta deidad pagana y la metieron a la Biblia y dijeron así con cuerda, ¿verdad? Fíjense, hermano. A veces hay iglesias que hacen lo mismo. Trae cosas del mundo y las mete a la Biblia y dice: sí encaja. Entonces ha de ser de Dios. Pero no, hermanos, no hubo una mujer antes de Eva, ni hubo hombre antes de Adán. Adán fue el primer varón, Eva fue la primera mujer. Amén, hermanos. Para decir en pocas palabras, ¿verdad? Nada más un precepto para que digan: es que vino de eso, me di cuenta. No, hermano, no puede ser así. No hay necesidad de una generación adámica. La Biblia nos explica por sí sola, hermanos. Por ejemplo, este detalle: ¿de dónde proviene la hija de Caín? La esposa de Caín. Bueno, ¿quieres saberlo? ¿Alguien quiere saber? ¿Sí quiere saber? Sencillo. La respuesta es sencilla, hermanos. Vamos primero a leer Génesis 4, 16 y 17. Génesis 4, 16 y 17. ¿Qué dice, hermanos? Dice: y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de él, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Muchos piensan, dice, la conoció en ¿dónde? En la tierra de Nod. No, hermanos, perdón. Es que en la Biblia la palabra conocer no significa que apenas la conoció ese día. La palabra conocer significa que tuvieron relaciones sexuales. Cuando a María se le dice: el Espíritu de Dios va a ser sobre ti y vas a dar a luz un hijo, dice: pero no conozco, ¿verdad? Esa palabra
no conozco varón no significa que no conocía ningún hombre. Conocía a varios hombres, pero la palabra no conozco varón quiere decir no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Eso significa, ¿verdad? Cuando dice y su esposo la conoció, no quiere decir que ese día se la presentaron. Ese día cohabitó con ella, ese día tuvieron relaciones sexuales. ¿Qué dice aquí? Y Caín llegó hasta la tierra de Nod y ahí conoció a su esposa. Y ahí se la presentaron, ahí se la encontró. No, su esposa ya la llevaba con él. ¿Y quién era su esposa? Su hermana mayor. Amén. Y fue a tener relaciones con ella hasta que llegaron a la tierra de Nod y tuvieron un hijo que se llama Noía. Ahí empieza la historia. No es de que allá haya encontrado una mujer que quién sabe dónde salió y de amor vino de un planeta raro y no, hermanos. Esa mujer ya la llevaba desde que fue expulsado, hermanos, de Edén, de la familia prácticamente de Adán y Eva, lo expulsaron, por eso salió, pero ella iba con su pareja, ya iba y su pareja en ese momento era su hermano. De hecho, al principio así era, hermanos, ¿verdad? ¿Con quién se casó Enos? Enos fue el que suplió a Caín, se murió Abel, se fue Caín, y luego dice que Adán y Eva tuvieron a Enos. Y Enos se casó, ¿con quién se casó Enos también? Con una de sus hermanas. ¿Sí? Otro. La Biblia dice que Eva se iban a multiplicar los dolores de parto, no que iba a tener dolores de parto nada más en ese momento. Eso lo dice, hermanos, en el libro de Génesis 3:16. Génesis 3:16 menciona lo siguiente: y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Le dijo que multiplicaré. Entonces quiere decir que antes de que fallara, Eva ya tenía hijos, pero no hijos varones, sino tenía hijas. Las hijas no están contadas porque de por sí en la Biblia, en las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento, la gran mayoría de listas solamente aparecen nombres de varones. Ahora usted en la Biblia Génesis 5, ahí vienen todas las generaciones y va a encontrar un nombre de varón. Y entonces las muchachas, ¿con quién se casaron todos? Con sus hermanas, con sus primas, con sus familiares, ¿verdad? Pero no aparecen sus nombres. Por ejemplo, Génesis 5, 12 al 14. 12 al 14 de Génesis 5 dice: y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de engendrar a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y sigue la historia, luego Mahalaleel, luego Jared, y luego Enoch, y luego menciona el nombre de las muchachas, ¿no? Nada más tuvo hijos e hijas. ¿Sí? En el caso de Adán y Eva, no lo menciona, pero sí dice multiplicaré. Quiere decir que Eva daba a luz sin dolor. No tenía dolores de parto. Simplemente la niña salía y ella no tenía ningún malestar. Los dolores de parto vinieron después de la caída. De hecho, la enfermedad, hermanos, es un resultado del pecado del hombre. El pecado trae muchas consecuencias y uno de ellos fueron para la mujer el dolor de parto, para todos la muerte, el deterioro del cuerpo humano y hasta llegar a ese punto. Ese es el resultado de qué? Del pecado.
¿Con quién se casaron o con quién se casaban al inicio? Con sus hermanas. No hay necesidad de traer gente de otro lado, generaciones del espacio, o incluso que los ángeles nos hagan el favor. No, porque no se puede. Los ángeles no están capacitados para procrear. El resultado entonces, hermanos, es que muchas veces las ideas de hombres parecen tan correctas que las encajamos en la palabra y decimos, sí concuerda, sí puede caber. Pero si la palabra no lo aprueba, hermanos, recordemos nosotros que hay una advertencia, ¿verdad? Tanto de aumentarle como de quitarle. Y es una advertencia muy seria la palabra, ¿verdad? Dice que si alguno le quita, yo borraré su nombre del libro de la vida. Queda su nombre borrado de él. Si alguno le pone, yo añadiré sobre él todas las maldiciones que están sobre este libro. O sea que es algo serio, ¿verdad? Añadirle a la Biblia lo que no dice o quitarle lo que dice. Que mejor es lo que dice la palabra de Dios. Hay una generación preadamita, no, salvo los ángeles caídos, que no es una generación porque no se puede reproducir. La misma cantidad de ángeles que cayó es la misma que está ahí, ¿verdad? Y la misma que va a ser llamada a juicio algún día, en el juicio del retorno blanco. No podemos decir que es una generación, porque una generación nace, se muere y se reproduce otra, ¿verdad? Y se muere. Entonces, los ángeles vivieron o están en la tierra desde antes de que Adán, sí, pero no se reprodujeron, no trabajan en la tierra, no labran la tierra. El primer labrador de la tierra es Adán, ¿verdad? El primer hombre que trabaja en la tierra es Adán, la primera mujer que habita la tierra es Eva. Lilith es más que una diosa pagana que se adoptó en el judaísmo para justificar varias cosas, pero en realidad, hermanos, no hay necesidad, insisto, de traer de otros fuentes, de otros lados, sino que la Biblia misma da respuesta. Bendito sea Dios, ¿verdad? Solamente hace falta, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a dar gracias al Señor, que Dios nos siga ayudando, hermanos, a considerar su bendita palabra con ayuda de Dios. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús venimos ante ti con corazones sinceros, ardientes de Dios, necesitados de tu palabra. Habla siempre, Señor, en el nombre de Jesús, a través de la Sagrada Escritura. Ayúdanos a entender que nuestro corazón sea el primero que se abra a tu voluntad, nuestra mente también, Señor, nuestra razón, pero primeramente nuestra fe, en el nombre de Jesús, porque es necesario que a Dios se allega, crea que hay y es galardonador de los que le buscan. Nosotros sabemos que tú estás aquí, Señor, y a través de tu palabra podemos encontrar tu dulce presencia. Toma nuestra vida en tus manos, amado Dios. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo. Guárdanos de toda enseñanza de este mundo. Líbranos de toda, Señor, de aquello que nos desvía de tu bendita palabra. Guarda nuestra vida, Señor, que sea el ancla de nuestra fe y que nada nos mueva de tu palabra. Muchas gracias por lo que hemos recibido también en esta noche. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Toma en cuenta sus necesidades, sus peticiones están a la luz de tu rostro. Glorifícate en grande manera. Ahora, Señor, hemos de salir
bendice sus actividades que restan del día, su sueño, dar un descanso apacible, y el día de mañana, Señor, ayúdales, bendíceles, prospéralos en todo lo que hagan, para que por la tarde nos reunamos en tu casa para seguir considerando tu palabra. Señor, te damos gracias y te rogamos que por último nos despidas en paz, que al estar distante uno del otro, que la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean nuestras vidas desde hoy y por siempre. Amén. Así